Sí, obvio. Bueno, disculpen por la tardanza. Hola a todos, ¿cómo están? Ojalá que se puedan prender las cámaras, así los vemos. ¿eh? Ahí Carolina, eh, la vemos a Analía, Mabel, Mabel, espero que... Silvina, María Hola, Paula. ¿cómo están? ¿Cómo están? Andamos con unos problemitas con Zoom. Hola, Parece que, hola, Analía, parece ¿cómo que es a va? nivel mundial, así que bueno, por eso es que tardamos un poquito y Ah, ok, entramos ok. un poco tarde. Pero igualmente les comentaba acá a los conferencistas que gracias a las habilidades blandas que tenemos y que nada nos achica, estamos acá firmes, plan A, plan B, plan C, todos los planes y acá estamos firmes para volver a escucharlos a ellos que fue increíble los que pudieron estar el otro día en la charla, que nos compartieron tanto el doctor Jorge Álvarez como la doctora Carla Iorio. La verdad que fue enriquecedora. Hubo también mucho ida y vuelta, preguntas y respuestas, así que bueno, agradecidos de que vuelvan a estar acá y ellos van a explicar de nuevo brevemente lo que explicaron el otro día. Carla va a agregar algo más y después va a haber un pequeño espacio para preguntas. Así que bueno, Marce, te doy el pase para que los presentes y muchas gracias porque están acá. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Marcela Roth, integro junto a la doctora Daniela Bersi, a Cecilia Valeros y a Silvina Dubini este instituto de formación para funcionarios y funcionarias. Y les damos la bienvenida a todos y a todas a la segunda jornada de esta capacitación. Y también le damos especialmente la bienvenida a los dos expositores y expositora, al doctor Jorge Álvarez y a Carla Iorio. Primero lo voy a presentar a Jorge, al doctor Jorge Álvarez. Él es académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, es juez de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Martín y es docente en la Universidad de Buenos Aires de la materia de Derecho Penal. Esta es una breve síntesis de su extenso currículum. Y por otro lado tenemos a la doctora Carla Iorio, especialista en Derecho Penal, coach ontológico, coach deportiva, coach de equipos, diplomada en gestión emocional y especializada en liderazgo. Bueno, les damos la bienvenida y en primer lugar va a comenzar a disertar el doctor Jorge Álvarez. Bueno, nuevamente les agradezco a ustedes. La verdad que el otro día nos fuimos muy contentos con Carla. Nos pareció ese feedback, la verdad, que tuvo el taller, que eso es lo importante también, ¿no? La verdad que se dio una forma y una metodología que me parece que nos sirvió a todos y a todas. Así que bueno, la verdad que nos fuimos muy contentos. Así que nuevamente muy agradecidos por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos pequeños tips, estas pequeñas cuestiones que tienen la idea principal, esencial, de que, bueno, cuando vayamos a rendir un examen ante el Consejo de la Magistratura, tengamos más herramientas para poder afrontarlo. Así que, bueno, por mi parte, hoy voy a hacer una breve síntesis de lo que vimos la clase pasada. No sé si están las mismas personas, si hay nuevos. Cualquier cosa después en las preguntas lo profundizamos. La breve síntesis tiene que originarse esencialmente con esta idea de tener un plan, ¿no? No nos olvidemos de la importancia de que cada uno se conoce, cada uno sabe cuáles son sus puntos más importantes, más favorables, sus puntos negativos frente al momento o a la oportunidad de ensayar esto, que es tratar de dar un examen ante el Consejo. Entonces, sobre la base de eso, elaborar nuestro plan, ¿sí? Ese plan tiene que tener una circunstancia temporespacial necesaria para poder llegar. Esto también vimos que muchas veces el Consejo pone las fechas, nosotros nos inscribimos y capaz que el examen es enseguida, o capaz que el examen pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses. Bueno, la idea de un plan, ¿sí? Y de qué manera se lo va a abordar luego Carla mucho mejor que lo que puedo decir yo, pero manejar esa ansiedad, ¿sí? También es importante en ese plan que hacemos. Y luego que nosotros tenemos un plan, tenemos que ver cómo lo llevamos adelante todo lo que tiene que ver con el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a estudiar? Recuerden estos tips de tratar de buscar libros o utilizar libros que yo conozca, ¿sí? No esos libros nuevos que tal vez no conozco dónde ir a buscar la distinta información. Esto de ordenarnos nuestra jurisprudencia, ¿sí? Todos vamos recopilando cosas importantes de aquellas
que nos llaman la atención, que nos pasa algún compañero, alguna compañera. Entonces, que esa jurisprudencia tenga un orden metodológico, no solo para el estudio, sino que también eso después, el día que vayamos a rendir el examen, nos va a facilitar la búsqueda rápida y el conocimiento de esos temas. Lo importante también de poder tener un cronograma de estudios en función de eso, ¿sí? Recuerden la importancia de seleccionar el material que vamos a llevar el día, ¿sí? Yo les contaba esas anécdotas de las valijas enormes con un montón de libros y demás, y que en el medio del examen la gente se pone a buscar cosas eh, y que muchas veces no la encuentra. Entonces, esto de llevar el material que uno más conozca, ¿sí? Recuerden que muchas veces más puede llegar a resultar menos en las necesidades que importa un concurso y cuál es el motivo que a mí me lleva a rendir ese concurso y cuál es el material que voy a utilizar. Entonces, de tenerlo ordenado, de tenerlo organizado en distintos compartimentos de aquello que llevo. eh, la importancia de tener o a través de alguna ficha o a través de un organigrama dónde ir a buscarlo, ¿sí? Tenerlo separado por temas, ¿sí? Puede ser en lo que es todas las materias y todos los fueros, ¿no? De lo que puede ser derecho de fondo por un lado y derecho de forma por el otro, ¿sí? Algunas cuestiones vinculadas a nulidades, procedimiento, artículos puntuales de cada uno de los códigos, ya sea el procesal penal, el procesal civil, el civil. Esa importancia de tenerlo ordenado. Recuerden también que era lo que exigía el Consejo, ¿sí? En esos reglamentos que leímos, esos artículos el jueves pasado, perdón, en donde vimos que se nos requería algunas cosas muy puntuales y era un orden que teníamos que mantener, ¿sí? Entonces, de tratar de no limitarnos a contestar algo a través de los libros, ¿sí? De directamente poner esa información que estaba en los manuales, sino que elaborar nuestra propia idea, ¿sí? Y esa idea, esa resolución del caso, luego complementarla, ya sea con algún material de doctrina, algún material de jurisprudencia, por supuesto, la ley, la normativa aplicable, las normas internacionales. Entonces, esto también es importante, porque muchas veces cuando uno corrige un examen advierte esto de, y me puso bárbaro cómo copia y pega de un libro, pero lo que se necesita es ver el espíritu crítico, la opinión que tiene esa persona. Recuerden también que tienen que hacerlo en base al concurso en el cual ustedes están, ¿no? No es lo mismo si concursan para ser fiscal, defensor o juez. ¿Cómo abordar esa respuesta? ¿Sí? Háganlo de ese rol en el cual ustedes están concursando, ¿sí? Y también está importante de tratar de cumplimentar todos los requisitos que se le hace en la pregunta, ¿sí? Esto, ustedes lean bien el caso, ¿se acuerdan que habíamos hecho todo ese organigrama? Tómense en el tiempo para leerlo, tómense en el tiempo para señalar los tips importantes, ¿sí? No empezar a escribir como loco desde el momento uno. Tratar de pensarlo, de elaborarlo e ir construyendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de ese árbol? Que le vamos sumando ramitas y después le ponemos las hojitas y después las pintamos. Bueno, eso tiene que ser en el examen, ¿sí? Lo vamos construyendo el examen. Entonces, Discúlpame una cosita sí, sola. Esto del rol, para no, que me pareció muy importante, el otro día hablaste mucho de eso, del rol para el cual estamos concursando. Eso es clave, que muchas veces claro, se confunden el rol y contestan el examen o lo arman de acuerdo a otra posición, tal no cual. de acuerdo a la que están concursando. ¿Ha pasado esto muchas veces? Sí, sí, pasa. Y además esto que también hablamos de tener en cuenta de leer la consigna, ¿sí? Algo que parece tan básico, pero es fundamental leer la consigna porque si el examen está bien elaborado y si realmente se interroga de manera correcta, se les va a preguntar. Entonces, si el examen es para un fiscal, por ejemplo, se le va a requerir un requerimiento de instrucción, de elevación a juicio, ¿sí? Alguna contestación de una vista de una nulidad. Si el cargo es para defensor, se le va a requerir hacer un recurso, tal vez. Entonces, eso a su vez también tiene una serie de requisitos. O si es el cargo de juez, capaz que hacer una sentencia de un juicio para un juez de un tribunal. Entonces, tiene una serie de requisitos legales que están en los códigos, que siempre es importante que los conozcamos, porque el mismo Consejo en su reglamentación nos exige esta cuestión, no solamente la teórica, sino también la práctica. Entonces, colocarnos en ese lugar, colocarnos en el examen que nosotros estamos por rendir, que vamos a enfrentar, y ponernos en ese rol. Eso es lo que nos exige la reglamentación del Consejo. Que además es correcto en función de lo que se necesita evaluar, ¿no? Si uno va a rendir un examen para fiscal, la verdad que contestarlo como si fuera defensor ya nos marca que hay algo que ahí no nos está cerrando. Porque el día de mañana, cuando tenga que ejercer esa función, no la va a hacer de la mejor manera posible.
Entonces la importancia también de esto, ¿no? De que cuando hagamos el examen tengamos en cuenta esto, leamos todo, lo elaboremos, ¿sí? Y que al final nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre eso. Siempre es importante dejarnos unos minutos para hacer una lectura, ¿sí? Al final del examen y ver de qué manera, tal vez estamos convencidos de que lo que pusimos está bien, tal vez nos damos cuenta que podemos colocar algo que en definitiva termine sumando, ¿sí? Pero siempre sobre lo que se pregunta en el caso. No divaguemos con temas que el caso no incluye porque va a demostrar desconocimiento del caso puntual. Acá también muchas veces menos termina siendo más en lo que tiene que ver con el examen. Así que bueno, de mi lado, esta breve síntesis que hicimos, que desarrollamos mucho más, no le quiero quitar más tiempo a Carla. Así que si les parece, le cedo la palabra y bueno, después quedamos abiertos a las preguntas que necesiten. Bueno, muchas gracias. Es un placer para nosotros estar acá, hago propias las palabras de Jorge. Les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. A ver, aguárdenme un segundito. Le corro esto por acá. Ahí estamos. Y aguárdenme que ahí voy. Bien. Perfecto, ahí está. Bueno, muy rápidamente, en esto que nos contaba Jorge, dar un examen es un proceso, ¿sí? Es un proceso que comienza con la decisión, a veces nos enfrentamos con algunas ideas, con algunas creencias que tenemos respecto de nuestra posición frente al examen que se transforman en creencias limitantes. Existen creencias que nos potencian y algunas limitantes. La importancia de descubrir estas creencias radica en que podemos intervenir. Cuando nosotros distinguimos, podemos intervenir y podemos trabajar en ellas. Por ejemplo, algunas de ellas es cuando pienso, y si no apruebo, ¿qué van a pensar los demás? Él me da vergüenza, él no es momento, no puedo, se requiere mucho tiempo, me bloqueo en los exámenes. Y bueno, cada uno puede que tenga las suyas. Esta decisión, para tomar la decisión es importante, esto que resaltaba también Jorge, de saber hacia dónde vamos para poder diseñar un plan de acción. Es decir, ¿cuál es mi visión? ¿Hacia dónde quiero ir? Yo les comentaba que la visión, la diferencia entre los sueños y la visión es que en la visión le ponemos como patitas a esos sueños. De buscar la motivación, como les decía, siempre es intrínseca, es decir, no viene del exterior, sino que es intrínseca. Podemos nutrirnos del exterior, sí, por supuesto, hay personas que colaboran en nuestra motivación, situaciones, pero la motivación siempre es intrínseca. ¿Y cómo sostengo esta motivación? Cuando tengo en claro el propósito, el para qué. El para qué es una pregunta, a veces perdemos mucho tiempo preguntándonos y yendo a los por qué, cuando en definitiva a veces es más importante definir el futuro pensando en para qué. ¿Para qué voy a concursar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? Y bueno, a partir de acá viene el plan de acción que se sustenta en hábitos. ¿Sí? Esto que decía Jorge, en ser metódicos. Habíamos hablado, bueno, del presente, que lo tenemos que ver como un regalo, o lo podemos ver como una oportunidad. Si lo veo como como una amenaza, me voy a limitar. Si lo veo como una oportunidad, voy a poder trabajar de acá a futuro para poder mejorar. Y en este futuro habíamos visto que está bueno preguntarnos en dónde quiero estar, con quién, haciendo qué, chequear el deseo, la necesidad y la posibilidad, es decir, deseo esto, lo necesito, y esta necesidad decíamos no desde la carencia, sino desde la posibilidad de abrir caminos. Luego, ahí está. Una manera, les comentaba, es empezar haciendo pequeños pasos. El primer paso te saca del lugar de donde está, por eso les había traído el método Kaizen, no voy a volver a repetir, pero bueno, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que ya el pasito que hagas, la decisión, ya el inscribirte, te quita del lugar de donde estás, de esa zona de confort que a veces es la zona más incómoda en la que está el ser humano. Pensamos que a veces la zona de confort es cómoda y no. Muchas veces es más las dificultades que nos generan que los placeres que nos dan. Bueno, acá habíamos, espérame que, ahí estoy. Ahí. Bueno, habíamos hablado un poco del método Kaizen, no se los voy a repetir, pero sí estar fuertes mentalmente, ¿no? La fortaleza mental hoy se trabaja casi al igual que el resto de las habilidades y incluso hasta de
de la fortaleza física, hay que trabajar en nuestra fortaleza mental, esto es trabajar también en las cuestiones que nutren nuestro espíritu y nuestros pensamientos, trabajar en la autoestima, en la motivación, el distinguir, esto me parece que es muy importante, el poder distinguir el resultado del examen de la actuación personal. Con Jorge lo abordamos bastante, él se dedicó bastante tiempo la clase pasada en esto de que no me determina el resultado de un examen es una circunstancia para la cual debo estar lo mejor preparado posible, debo dar mi 100%, pero que haya aprobado el examen no significa que soy la mejor, y si lo desapruebo tampoco soy la peor, ¿no? No somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Aceptar opiniones, aceptar los errores, trabajar la autoconfianza, detectar estas creencias limitantes, bueno, trabajar en gestión emocional, que ahora vamos a ver algunas técnicas en concreto, y ser positivo pero realista, y solamente de el pensamiento positivo tampoco surgen, o sea, solamente no alcanza, o sea, está bueno tener pensamientos positivos y nos ayuda y tienen un efecto desde las neurociencias muy bueno, pero si no está acompañado de la acción, queda solamente en una idea. Habíamos hablado del enfoque y la concentración, la diferencia entre una y otra, es importante empezar a estar enfocados, concentrados, esto también es algo que se trabaja. Hay algunos tips para mantener el enfoque y la concentración, no quiero ser reiterativa, lo voy a pasar, pero bueno, cualquier cosa después lo vamos conversando. Hablamos del neuromito del multitasking, ¿no? Esto y su relación con la gestión del tiempo. Bueno, tuvimos el gusto el martes de tenerla a Silvina en nuestra asociación, dándonos una clase hermosísima sobre gestión eficaz del tiempo. Así que bueno, está la especialista. Pero contarles esto, que el cerebro no procesa dos cosas al mismo tiempo, sino que es secuencial, ¿no? Hacemos una cosa detrás de otra, entonces cuando hacemos demasiadas cosas a la vez, sí o sí le restamos calidad a otras. Así que lo que hay es, no hay multitarea, sino lo que tenemos es una alternancia rápida de actividades. Hay excepciones, por supuesto, yo les contaba que cuando manejamos podemos hablar, no por teléfono por favor, pero hablar y manejar, podemos, creo que el ejemplo más claro es ese, o caminar y conversar. Bueno, hay actividades que hacemos automatizadas, pero no son la mayoría. Y pensemos que durante el día tomamos unas más o menos 3.900 decisiones, ¿no? Habíamos culminado con esto, que me parece importante, que es tomar el control de nuestra atención, nos permite mejorar nuestros pensamientos y acciones, dirigiéndolos hacia nuestros verdaderos objetivos, centrarse en el presente, evita gran parte del sufrimiento emocional causado por recuerdos del pasado o miedos del futuro, ahora voy a ahondar un poquito en esto, y concentrarse en el momento actual ayuda a tolerar la adversidad. Acá habíamos compartido algunos tips que también Jorge los había comentado anteriormente respecto a cómo optimizar el tiempo. Nos resulta importante la planificación anticipada que les contaba Jorge, establecer un estudio. Son ideas, ¿no? Cada uno después puede ir sumando, pero sí priorizar los temas, utilizar técnicas de estudio eficientes, cada uno puede tener la que mejor le sirva. El descanso, ¿sí? Dormir es muy importante, alimentarse adecuadamente, hacer simulacros de examen, practicar con ejemplos de exámenes anteriores, consultar a personas que ya hayan concursado, porque la previsibilidad opera frente al miedo, es decir, lo reduce la ansiedad. Cuanto más conocimiento tengo, puedo reducir esa ansiedad y el miedo, entre comillas, a lo desconocido. Entonces, cuanto más conocemos sobre el momento del examen, sin dejar de descuidar que también puede haber factores que nos pueden sorprender. Bueno, frente a eso también tengo que estar preparado mentalmente para poder abordarlos. Bueno, mantener la calma durante el examen, ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y esto que les contaba Jorge, les decía es importante revisar el trabajo final, tomarse el tiempo tranquilos para dar una lectura pausada, y esto es algo que podemos gestionar, ¿no? Nos explicaba Silvina que en realidad lo que no hacemos, me quedó esto muy bueno, no administramos el tiempo, sino nuestras tareas, ¿no? Así que bueno, eso también hay que aprenderlo. Y habíamos quedado acá, yo elegí algunas emociones, hay muchísimas, pero bueno, me parece que algunas de las que más siempre nos consultan en los exámenes tienen que ver con el miedo, con la vergüenza y con la ansiedad.
todas las emociones nacen de un pensamiento. Es decir, más allá de que haya un hecho que pueda dispararlas, si un hecho en concreto, ese hecho en concreto puede ser una palabra de alguien, puede ser algo que me sucedió, bueno, lo que fuera, pero siempre surgen de aquello que pensamos. Es decir, sucede algo o vienen directamente de un pensamiento, incluso de un recuerdo, interpreto y ahí comienza la emoción. La emoción no se controla, pero sí se gestiona y podemos adquirir herramientas para gestionar efectivamente las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, pueden ser gestionadas positivamente, pero no son en sí buenas o malas, porque cada emoción nos trae una información. Tenemos que aprender a leer la información que nos trae esa emoción para poder gestionarla. Y como la emoción es energía en movimiento, emotion, esa energía la podemos capitalizar usándola en algo que nos sea provechoso. Yo siempre doy el ejemplo del enojo, que el enojo es una emoción que trae mucha energía, pero si yo ese enojo voy y pateo un escritorio, no va a ser provechoso. Ahora, si yo estoy mal en mi trabajo y quiero cambiar y utilizo esa energía para decir, bueno, a partir de ahora me pongo a estudiar porque quiero ir a otro lugar o quiero hacer otra cosa, bueno, lo que fuera, pero usar esa energía a nuestro favor. Ahora, bueno, ¿cómo cada emoción podría tener un taller específico? Nuestra idea es darle un abordaje genérico pero concreto para que puedan ser genérico en cuanto a lo conceptual, pero concreto en cuanto a las técnicas, para que se puedan llevar herramientas en concreto para utilizar en este proceso y también el día del examen. Como acá nos dice, bueno, a mí me gustó, siempre insisto con la filosofía estoica, soy una gran lectora de la filosofía estoica, dice, son más las cosas que nos asustan que las que nos dañan, sufrimos más por la imaginación que por la realidad. ¿No? ¿Cuántas veces les ha pasado, o no, después si quieren, al final nos lo comparten, que a veces es más el pensamiento y el miedo lo que puede llegar a ocurrir que lo que verdaderamente pasa? Bueno, ¿cómo afronto el miedo? Examinándolo. Pongo por delante el peor escenario posible y pienso, ¿esto es algo que debo enfrentar o no? Es decir, un concurso, ¿lo debo enfrentar? ¿Cuál es el beneficio que me va a traer más allá del resultado? Sí, bueno, entonces si yo digo sí, lo que voy a hacer es estar preparado para enfrentar ese desafío, tomarlo como un desafío y no como un problema. En cambio, si digo no, el miedo me alerta, es una emoción que muchas veces nos protege. Por ejemplo, si tengo que caminar por una cornisa, el miedo me va a decir, a ver, evalúalo, examina el miedo, el peor escenario, ¿es necesario? ¿Lo tengo que enfrentar? Y no, entonces prevengo y no voy por ese camino, voy por otro que sea menos peligroso, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo actúo a pesar del miedo? Y sí, puede ser que si logro lo que quiero, es el resultado esperado. Y si no logro lo que quiero y no me va bien en el examen, en realidad no tengo un fracaso. Tengo que tomarlo como un espacio de mejora y como valorar el precio del resultado intermedio. Lo tomo como un resultado intermedio, no es un fracaso, no se fracasa porque no se apruebe un examen, porque hay un montón de circunstancias que pueden ocurrir en el examen. Entonces, no es un fracaso, es un resultado intermedio, tomo más energía, sigo adelante, aprendo de la experiencia y continúo. Ahora, si yo no actúo por ese miedo, lo que voy a pagar es el precio del arrepentimiento. A veces aparece la vergüenza también, ¿no? En este proceso de los exámenes. Y la vergüenza, yo hice este resumen, la vergüenza agrupa los hechos que, si ocurren, los juzgamos como una expresión de algo que no queremos que perciban los demás, ya que de verlo, los demás, sentimos que nuestra identidad va a quedar menoscabada. O sea, esta sería como la reconstrucción lingüística de la vergüenza. Y para gestionarla, no hay varias técnicas, ¿no? Pero primero siempre es reconocerlas. Entonces, y pensar, preguntarme, ¿cuál es el daño que puede ocurrirme al mostrarme tal cual soy? ¿Qué vamos siendo mientras no mostramos esto que soy? ¿Por qué no me animo a dar el examen? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la imagen que pienso que el otro puede estar viendo de mí? ¿Cuál es el valor que le doy también a esa opinión del otro? ¿En qué me beneficia? ¿No? ¿Qué se pierde? Acá se vincula con el juicio del miedo.
pierdo si me anoto y no apruebo? No pierdo, gano, voy a ganar experiencia, todo lo que estudié siempre queda, nunca está de más. Bueno, o sea, hacer como estos juicios y estas evaluaciones, ¿no? Y siempre digo, bueno, ¿qué quiero demostrar? ¿A quién? ¿Para qué? ¿No? Ponernos como prioridad, primero nosotros. La ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Como la tristeza es exceso de pasado, en líneas generales es exceso de futuro, cuando hay incertidumbre, cuando hay una inactividad frente al miedo también me puede generar ansiedad, la necesidad de control también me puede generar ansiedad, ¿no? Yo la pongo siempre, bueno, ¿qué pasa con la ansiedad y qué pasa con las ansias? En realidad las ansias agrupan los hechos que si de suceder los juzgaríamos como una ganancia, ¿no? Como algo valioso. Ahora, cuando yo me resisto a eso, me genera ansiedad. Entonces, bueno, tiene que ver con estos deseos, con esto que yo quiero. Entonces, resistirme a veces por miedo o ponerme ansioso, bueno, genera justamente más ansiedad. ¿Cómo gestiono la ansiedad? Bueno, tomo conciencia de mis emociones, de mis pensamientos, de las sensaciones corporales. Cada emoción nos trae información en muchos aspectos y sobre todo también a nivel físico. Si cada uno podemos percibir las emociones, cada emoción de distinta manera, con técnicas de respiración y relajación, que ahora vamos a ver algunas en las próximas diapositivas, visualizando el escenario futuro de, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo mejor, no? También después, o sea, pensar en positivo, bueno, ¿qué ganaría? Bueno, eso también nos incentiva y trabaja para, yo digo, regar nuestra motivación. Bueno, y cuando la ansiedad es patológica, por supuesto, se debe consultar a un profesional de la salud, ¿no? Estamos hablando dentro de niveles ordinarios de ansiedad, ¿no? Sino, bueno, hay que ya consultar a un profesional de la salud. Bueno, respecto a la entrevista personal, esto ya lo hablamos con Jorge, no voy a volver mucho porque aparte esto lo tienen ya en el perfil del magistrado, pero se busca la flexibilidad, el liderazgo, la comunicación, una comunicación asertiva, bueno, la credibilidad técnica también, por supuesto, ver todo esto que decimos tiene que ir acompañado de un soporte técnico que es importantísimo, o sea, las dos cosas son súper importantes, una no excluye a la otra de ninguna manera, ¿no? La integridad, bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por eso proponemos más claridad y menos miedo, más propósito y menos inercia, más foco y menos distracción, más control mental y menos reacción emocional, sino accionemos. Cuando puedo distinguir la emoción, puedo accionar, más gratitud y menos resentimiento, más poder sobre lo que podemos cambiar, menos ansiedad por lo que no podés controlar, más protagonismo, menos victimismo, más resolución, menos lamento, más aceptación y menos preocupación. Ahora les voy a pasar a otras diapositivas que tengo acá para gestionar. Aguárdenme, ahí estamos. Vamos así, algunas técnicas. Espérenme, aguárdenme, ahí estamos. Bien. Bueno, algunas técnicas. Carlita, todavía Sí. quedó la diapositiva anterior. Ah, sí, yo estoy viendo Por la lo mía. A menos ver, ustedes, no sé cómo la ven ustedes, si ven la ¿ustedes ven anterior. las de ahora o no? ¿No? Entonces No, esperen quedó que. la última de conclusión. Entonces esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver, aguárdenme, un segundito, que abro acá. Espérenme, que estoy como acá. Dejar de compartir, ahí está. Y ahora comparto de vuelta y me voy acá. Ahí estamos. A ver, ahora las están viendo, estas nuevas. Sí, 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 perfecto. bien, buenísimo. Gracias, Silvi, por avisarme. Ahí está. Bueno, vamos a abordar algunas técnicas. Ustedes van a decir, ¿por qué hago esto? Ahora van a ver. Yo les pido que me digan o que anoten qué ven acá. ¿Sí? Tómense un minuto. Nada de lo que digan va a estar mal, ¿eh? Nada. Así que con confianza, o sea, nada está ni bien ni mal. Así que, sin vergüenza, por favor. A ver si hay alguien que me dice algo en el chat. No. Así que si no lo van reservando.
Relojes derretidos, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué ven? Tiempo desperdiciado. Qué bueno. Bien. Un caballo, como un desierto. Qué bueno todo lo que va surgiendo. Bien. Excelente. Y ahora les voy a pasar a esta. Espérenme, a ver. Ahí está. ¿Y ahora qué ven? Ah, más difícil, ¿no? Ah, mira, alguien acá me dijo en la otra, ausencia de vida, un actor, masking. Bien. Alguien que se sacó la careta. Ahora una imagen que transmite determinación. Bien. Bueno, ¿por qué les pregunté esto? Porque, ahí estamos, ahí está. Ah, esperen, me fui al video, ahora vamos a ver. Ay, no, me quiero ir al anterior, espérenme. Ahí voy, esperen que hice lío, ahí estoy. Bueno, nada de esto está mal, ni nada está bien. Es decir, fíjense, como algo tan sencillo como una imagen, todos vimos cosas distintas o tuvimos interpretaciones distintas. Lo mismo puede ocurrir en un examen, más allá de la cuestión técnica, hay cosas que están bien y cosas que no, ¿sí? O sea, no estoy hablando desde ese lugar. Hay cuestiones como si, a ver, si yo voy a ser defensor y en realidad estoy pidiendo una pena perpetua, bueno, estamos como complicados. No hablo desde lo técnico, sino ¿sí? Desde lo global en cuanto al comportamiento y la mirada humana. Entonces, tengamos en cuenta que una misma situación, si nosotros un número 6, no sé si alguna vez vieron la imagen del 6, que una persona está de un lado y otra del otro, y que para uno es un 6 y para otro es un 9, bueno, depende de dónde estemos, vamos a ver las situaciones de lugares distintos. Entonces, hay tantos puntos de vista como vistas del punto. Entonces, ¿para qué les digo esto? Para que tengan en cuenta que cada uno va a vivir el proceso de maneras diferentes y no va a estar ni bien ni mal. Lo que va a estar bien es aquello que no sea efectivo. Y les voy a compartir, a mí me gustó mucho, díganme, a ver, ahí pongo que ahora les voy a contar también para qué. A ver, ¿se escucha? ¿Se ve? Vanessa? Jsem Vanessa? Z 11. Škoda. Ale mohl se prcelit ma, těci. Právě dnes. Špatná.
Bien, bueno, ¿para qué? A mí me gusta mucho este video, disculpen lo largo, pero me pareció lindo para terminar esta cuestión. Ahora vamos a ir a unas técnicas concretas y rápidas, así después vamos a las preguntas, pero ¿qué pasa? ¿Desde dónde miramos? Y cuando, no solo para que ustedes tengan en cuenta cuando pasa con ustedes, sino nosotros para con los otros. Y cuando vamos a ejercer una función, sea cual sea el rol que sea, seamos fiscales, defensores, jueces laborales, la empatía tiene que ver con esta mirada que sea conglobante y poder ponerse en el lugar del otro. Entonces, me parece que es muy claro esto, ¿no? Muchas veces todos juzgamos, porque todos hacemos juicios todo el tiempo estamos haciendo juicios, que son nuestras ideas, nuestras opiniones, pero algo que me parecía que no podía faltar cuando hablamos de concursar y de hacer una justicia más humana es demostrar la importancia que tiene la empatía. Y para ser empático tenemos que conocer, tenemos que saber y tenemos que tener una mirada amorosa hacia el otro, y esto no implica ser débil en nuestras posturas, no, sino tener una mirada más amorosa. Bueno, ahora cortito, vamos a hablar, les traigo unas técnicas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si en el examen estoy nerviosa, estoy nervioso? Bueno, primero hay trabajar la respiración. La respiración es algo que nos sirve siempre en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, ya sea dentro de nuestro trabajo, en un examen, en nuestra casa, en el supermercado. La respiración consciente. Algunos ejemplos de respiración pueden ser, por ejemplo, podríamos respirar, inspirar por nariz, llenar la panza de aire, luego ese aire va pasando de vuelta, sube, pasa por el esternón y luego lo voy exhalando. Hacer ese ejercicio 2 o 3 veces o 4 también nos ayudan a conectarnos con el aquí y ahora, a empezar a despejar la cabeza. Lo podemos hacer también por nariz, es muy buena la respiración solo por nariz, ¿sí? Inspiro por nariz, mantengo, si pueden, el doble del tiempo que se tomaron para inspirar y luego exhalamos también por nariz. Es un ejercicio muy relajante, inspirar. Eso ustedes van a ir regulando sus tiempos, ¿sí? Pero más o menos, o sea, la idea global es esa. Y después hay un ejercicio que quizás en un examen es un poco más difícil de hacer, pero sí pueden ir al baño y necesitan tranquilizarse, que es, me tapo una narina, inspiro por una, largo, exhalo, por esa que exhalo vuelvo a inspirar, y así voy haciendo el ejercicio. Exhalo por la otra, inhalo, y voy exhalando. Este ejercicio, como estoy pensando en eso, les digo que nos trae al aquí ahora y nos, o sea, pero es fantástico. Aparte, ayuda muchísimo, muchísimo para gestionar la tensión. Y después, bueno, la respiración en colores, es una respiración que yo la doy siempre, los que ya me escucharon los canso con esto, pero a mí me gusta y me resulta muy útil, que es pensar la emoción de determinado color. Ya Jorge, pobre, lo tengo cansado con esta respiración, pero, pero me resulta como muy práctica. Pensamos en un color y en la emoción. No sé si es enojo en el rojo, si es vergüenza, el color que ustedes piensen. Cada emoción puede tener un color para nosotros. Entonces, cuando inspiro y cuando exhalo, voy largando ese color.
Entonces vuelvo a inspirar y cuando exhalo, voy exhalando ese color y en cada exhalación ese color va disminuyendo hasta que vaya quedando limpio, blanco, ¿sí? Entonces eso también, y cuando exhalo pienso en esa emoción que quiero que se vaya, ¿sí? Y cuando inspiro, inspiro pensando en la emoción que quiero sentir. Es una técnica también que se puede hacer en cualquier lugar. Después, bueno, otras técnicas pueden ser tener palabras que nos ayuden en el momento, tener alguna pulsera, yo, bueno, siempre tengo pulseras con alguna palabra, con algo que yo miro y me conecta o me trae alguna emoción que quiero, pensar alguna imagen, la música es un gran disparador emocional que se está utilizando muchísimo ahora en terapias, mucho, ¿sí? Más allá de que hay determinadas vibraciones, que eso después lo pueden buscar, que despiertan ciertas emociones naturalmente, lo importante es acá poder armarnos una playlist con emociones que a nosotros nos despierten determinados sentimientos o canciones que disparen la emoción que quiero trabajar, que quiero sentir. Bueno, esto lo pueden hacer. Después, bueno, ejercicios de contracción muscular cuando están durante el examen, están muy nerviosos, tenso las manos, exhalo, ¿sí? Cuando inspiro tenso y cuando exhalo relajo, también lo pueden hacer con los pies, y uno lo puede hacer disimuladamente, y si no se van al baño, y si no que todo el mundo mire, no tiene nada de malo, así que lo pueden hacer. Pero eso ayuda a liberar tensiones, ¿sí? A sacar así, incluso este ejercicio con las manos, el apretarse a veces los dedos, ¿no? Y hacer este ejercicio, eso va liberando también tensión. El del agua fría está muy bueno, si se sienten que están bloqueados, se levantan, van al baño, abren la canilla y se mojan las muñecas con agua fría, ¿sí? Las 100 detrás de la nuca, hacen un par de respiraciones y eso los va a centrar, los va a tranquilizar. Un ejercicio es algo muy sencillo que todos tenemos disponible. Y después tener en cuenta globalmente que es importante ser agradecido, el agradecimiento nos genera una sensación de bienestar, que está buenísima. El realizar actividad física también. Hay ejercicios de mindfulness que les recomiendo, que está buenísimo, hacer meditaciones, alimentarse saludablemente. Bueno, todo esto hace a que estemos mejor y si mejor estamos, mejor vamos a rendir. Así que bueno, hasta acá llegué, muchísimas gracias y estamos abiertos con Jorge para las preguntas. Muchas gracias, hermoso, hermoso, me encanta. Y yo amo esa respiración en colores. Ay, qué bueno. El otro día llegué a casa y le digo a mi hija, ¿no sabes? Una respiración en colores me enseñaron, ¿no? Y me dice, le expliqué y me dice, mamá, qué buena que está para Ay, los qué bueno. exámenes. La verdad que está buenísimo y para los chicos también, ¿no? No solamente para nosotros, sino para los nenes, para que aprendan. Es parte de la inteligencia emocional, así que me encantó, hermoso. Gracias, hermoso muchas gracias. Carla, te hago una consulta. Sí. Sí, ¿quién me hablaba por ahí? Marce, Marce. abrite el micrófono, Marce. Ahí lo abro. ¿Ahí me escuchás? Sí, Marce, ahí te Mirá, escucho. quería saber que nos digas algunas palabras de cómo acompaña el entorno, la familia, o si la persona vive solo. Muy Porque importante. son las muy personas que están todo el día importante. con el que concursa y cómo hacer para uno no querer transmitirle buena onda, mala onda, porque es como si fuera un sub y baja. Muy- Las Jorge se ¿no? está riendo, no sé por qué. Sí, que no le hablen y listo. Que no le La hablen, solución ¿no? es- Claro, ya está. Cuando lo ven con esa cara de descolocado, Claro. no, o descolocada, No me hablen. no Y hables. aparte de esto, te agrego algo más, Sí. teniendo en cuenta que sos mujer, cómo juega el tema de que cuando uno tiene hijos, chiquitos, grandes, no importa, pero que muchas veces las tareas de cuidado de una madre, Superimportante. cómo me preparo mentalmente para decir, bueno, el día del Bien. examen, cómo organizo, si no tengo sostenes, ¿quién me ayuda? Bueno, cómo es un poco también esto de que juega un poco a veces el techo de cristal en esta cuestión, ¿no? Me encanta. De que hay obstáculos no visibles que quizá me ponen en una situación de desigualdad con otra mujer que no es madre, ¿no? Entiendo, sí. Y es, Tienen que Entonces, hacerse cargo los quería tu padres. opinión de eso. claro. Bueno, es muy, mira, acá. Tienen que hacerse cargo los padres. Sí, Hay que acompañar eso. Hay que acompañar. Respecto a la primera pregunta, me habías dicho respecto de la familia en general, ¿no? Era como, mira, primero que uno es el promedio de las 5 personas con las que más se vinculan. Eso está demostrado.
me parece que la clave es la conversación, es decir, conversar, yo voy a comenzar un proceso, en este proceso voy a necesitar acompañamiento, hay que saber pedir, es muy importante que aprendamos a pedir, hay que saber pedir, ¿sí? Esto es fundamental, a veces nos da vergüenza, o qué va a pensar, o suponemos, no suponer, pensar que el otro sabe que no me tiene que molestar, o que el otro sabe que me tiene que dar tiempo para estudiar, no, lo tengo que pedir, lo tengo que hablar, lo tengo que verbalizar. No suponer, por eso digo, hablar desde, que tiene que ver un poco también con esto de las imágenes que les mostraba, no hablar, no actuar desde nuestro juicio, sino desde los hechos. Cuando yo hablo con el otro, es decir, bueno, mira, yo necesito concretamente esto. Y pregunta, ¿vos podés acompañarme? Eso, bueno, con la familia. Como madre siempre nos es verdad que nos es más difícil porque las tareas de cuidado en general, no siempre, suelen recaer más sobre las madres, pero esto que decía Jorge, también empezar a pedir, a exigir, las tareas de cuidado, tenemos que romper esta idea que solo caen sobre las madres, debemos trabajar para que recaigan también en igual manera sobre los padres, que también es fundamental para la crianza de los chicos, la figura paterna y materna, o de ambos progenitores, sean dos madres, dos padres, que bueno, de los que estén conformando esa familia, ¿no? Y por otro lado, me parece que, bueno, esto de hablar y de planificar, es decir, la planificación, bueno, el día del examen va a ser en esa fecha. Los chicos van a la escuela, yo no puedo el día anterior ver qué hago con los chicos, porque eso me va a generar ansiedad y no voy a rendir bien. Entonces tengo que pensarlo con tiempo. Por eso la planificación y tomar el examen, todo, o sea, es un proceso, porque es el antes, desde la decisión, desde que el día que decido anotarme hasta que voy a la entrevista final, ¿sí? Entonces tomarlo como un proceso, pero la conversación me parece que es una gran herramienta. Jorge, ¿querés agregar algo más? No, me sumo a esto que decís vos, ¿no? Que lo de la planificación es fundamental. Cuando nosotros hablábamos de eso, no solo lo que tiene que ver con lo puntual del examen, sino que el conjunto. Acuérdense que les decía que ustedes en La Plata tienen una ventaja con todos los otros departamentos Claro. judiciales, que es la cercanía con el lugar donde se rinde el examen. Bueno, acá es lo mismo también. Me da la impresión de que si hacemos esa planificación y lo hacemos con el anticipo que es necesario, que nos dice Carla, y teniendo en cuenta esto, no solo que nos va a facilitar la tarea, sino que nos va a bajar la ansiedad, porque no podemos estar ocupando a último momento de cosas que deberíamos haberlas resuelto antes. Por supuesto que los imponderables suceden y Total. también está muchas veces en nosotros cómo los afrontamos. Bueno, pero ahí también la buena onda y la empatía en todo lo que tiene que ver con eso para poder afrontarlo. Siempre, si uno se lo toma sé que es difícil, ¿no? Porque uno rinde un examen, pero con la mayor naturalidad, con la mayor alegría, con la mayor tranquilidad, seguro los resultados van a ser mejores. Eh, Porque eso nos va a dejar, en definitiva, hacer como nosotros queremos y hacer un examen de acuerdo a las creencias nuestras o a lo que nosotros nos preparamos, ¿no? Sí, la predisposición, coincido, la predisposición es algo muy importante y eso tiene que ver con la motivación. Y eso es lo que decimos que también es intrínseco. Y saber que puede haber algún imponderable también nos va a dar tranquilidad. Es decir, bueno, y puede pasar. Y bueno, y tampoco es la muerte, a ver, es algo muy importante, pero tampoco lo tomemos como el fin del mundo. Es decir, porque si vamos con una idea trágica, el resultado va a ser trágico. Vayamos con más allá de los nervios, yo lo entiendo, hemos pasado por situaciones de exámenes, pero cómo nosotros lo afrontamos también es esa tranquilidad que podemos llegar a llevar o a trabajar, no sé si tranquilidad, algunos no llegan tranquilos, bueno, también nos va a determinar el momento de escribir. Acá preguntan, Jorge, si querés contarles vos sobre la gestión del tiempo en el examen. Sí, cómo no. Vimos la otra vez también Eh, que... Perdón, Sí, perdón. Jorge, también surgió la idea de hacer un simulacro, así que eso lo Claro. tendríamos que preparar Ah, para que dejen de tener miedo y bueno, claro. ya practicándolo, vamos a ver si lo podemos preparar para armar algo, ¿no? Y hacerlo en La Plata sería bárbaro porque Un la placer. verdad que sería espectacular, así Qué que buena idea. estaría buenísimo acá hice un Sí. Es simulacro. muy buena idea, sí, porque es ejemplificar lo que uno va a después vivir. Entonces nos anticipamos a las cosas que puedan suceder. Ahí el examen comúnmente lo decide el académico en
en el momento en el cual están tomando el examen, pero suelen ser 5 horas de tiempo, ¿sí? Y lo que vimos que, por eso, la importancia de leer el caso, ¿sí? De tomarse esos 10, 15 minutos, lo que sea necesario. Uno muchas veces lee algo y enseguida quiere empezar a contestar. Y capaz que no, o pone cosas que están en la parte inicial, y los casos muchas veces son complejos, son revesados, o lo suelen hacer con trampitas, entre comillas, para tratar de ver cómo nosotros lo analizamos. Entonces, lo importante de tomarnos esos 10, 15 minutos, para mí eso es lo fundamental en el examen, porque eso nos va a ordenar. Es decir, bueno, cuando tenemos el conjunto del examen, podemos empezar a analizar, ¿no? De esos tips que vamos marcando, y ahí vemos cómo lo vamos a resolver. Depende si sea un caso de derecho de fondo, de forma, dónde está lo central. Nosotros cuando vemos un caso nos damos cuenta de algo muy central, ¿sí? Que puede tener el caso y cómo tener que abordarlo. No sé. En la rama penal, por ejemplo, tal vez es una cuestión de dogmática. Bueno, tratar de abordarlo de los distintos componentes de la teoría del delito, ¿sí? Como cuando uno da un examen muchas veces en la facultad, ¿no? Si hay una acción típica antijurídica culpable, bueno, sobre ese abordaje nos puede dar el resultado. Y lo mismo también en otra materia, ¿no? En el derecho civil o el laboral. Como la práctica muchas veces tuvimos que en cuenta cuando rendíamos los exámenes de la facultad, bueno, esto es lo mismo, no deja de ser un examen, no deja de ser el análisis de un caso. Entonces, si nosotros lo hacemos de manera conjunta sobre cada uno de los aspectos que fuimos viendo, después podemos complementarlo, todo esto que decíamos el otro día, ¿no? Vamos construyendo ese árbol, ¿sí? Sobre la idea central que nosotros nos hacemos en la cabeza. Una vez que tengo esa idea, voy contestando, ¿sí? Tengo en cuenta todo esto que me pide el Consejo también, bueno, lo fundo en normativa constitucional, en tratados internacionales, busco la ley, el artículo del Código Procesal o del Código Penal o del Código Civil que nos permite resolver el caso, y si luego eso lo complemento con doctrina y jurisprudencia, bueno, el caso está bien resuelto. Pero siempre la importancia de tener nosotros nuestra opinión crítica sobre el caso, ¿sí? Entonces, ir administrando el tiempo en función de eso. Cada uno va a conocer sus necesidades, pero tenemos un tiempo inicial de pensamiento, nos hacemos la idea de cómo lo vamos a responder. Después lo vamos respondiendo, ¿sí? Vamos incorporando, bueno, me encontré este fallo, me acuerdo que bueno, lo vamos a buscar. Encontré en este libro que seguro hay algo, lo voy a buscar, ¿sí? Y me voy tomando ese tiempo, trato de dividirlo. Uno cuando lo ve más o menos sabe cuánto puede llegar a tardarlo. Y siempre también lo fundamental, que se los decía Carla con anterioridad, el tema de tratar de hacer una revisión final, de dejarnos, aunque sea media hora, para hacer esa revisión final. Tenemos 5 horas. Aprovechémosla. Jorge, el otro día vos también nos comentaste la forma que tienen ustedes los académicos de evaluar. ¿Nos podrías Sí, compartir un poco para los que no sí, mirá. estuvieron? Si quieren, a ver si no A soy ver, ¿querés que coanfitrión, te pero si no se pase, los voy. te paso el Marce, pasale el cospedador a ver si él lo puede compartir, porque eso me pareció muy interesante y que les va a venir bien a los Sí, que sobre todo que quieran concursar. me parece que hay gente que no estuvo la Eh, otra clase, así que capaz que esto les puede servir. ¿Podés ahí compartir? A ver. Ya tenés el cospedador. Pasale vos, Marce, si Ya podés se lo pasé, sí, sí. Ya Ustedes está, me perfecto. dicen. Ahí está, Sí, ¿no? ahí está. Se los puede compartir, ¿lo ven bien? Sí, Sí. Ahí tenemos manejo de los plazos. Esperen que quería ir algo. Esto de los errores comunes, además de esto que veíamos antes, esto de aportar mucha información dogmática sobre temas, ¿sí? Sin relación, ausencia de explicación ajustada a derecho, copiar información de los libros, limitarse a reseñar lo afirmado por las partes, pero al momento de fundamentar su posición no brindar mayores aportes o explicaciones, transcribir sentencias de tribunales superiores sin desarrollar ningún tipo de aporte personal, ¿sí? Cambiar los pormenores del caso en la respuesta, otra de las cosas que es central. Capaz que uno entiende más de un tema, entonces trata de llevar el agua para su molino de ese lado, pero la verdad que no es lo que está preguntando el caso. No hacer ningún tipo de mención, invocación de jurisprudencia, doctrina, ¿sí? E inconsistencia argumentativa. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que esto que nos decían recién, que es esto, que es lo que el Consejo exige, ¿no? Que está el artículo 19 del Reglamento General del Consejo y el artículo 3 del Reglamento Complementario, ¿no? Fíjense que lo que nos dicen son temas que permitan a los concursantes evidenciar aptitudes para el cargo al que aspiran. Esto que yo les decía al inicio, fundamental centrarnos en ese lugar que queremos ocupar y en función de eso el Consejo nos evalúa.
versarán cuestiones jurídicas vinculadas a dicho cargo, y fíjense que se evalúa tanto lo teórico como lo práctico, ¿no? Entonces lo fundamental de conocer cómo resolver ese caso, pero también conocer cómo instrumento esa resolución. Esto que les decía, si soy fiscal, una requisitoria de elevación a juicio, si soy un juez laboral, una sentencia laboral, si soy un juez civil, una sentencia de daños y perjuicios que tenga que resolverlo, ¿sí? Entonces, también eso hacia la práctica del postulante. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta los académicos al momento de la corrección, ¿sí? No sé si está antes, así lo ven también, o está después. Ahí está, viene después. ¿Qué se nos exige? Son dos puntos centrales. Uno es el análisis de los hechos y la argumentación empleada, que ahí se tiene en cuenta la claridad, la precisión, la consistencia, la profundidad de los argumentos que fundamentan la solución. Fíjese esto de tratar de que exista esa conexidad, ¿sí?, entre lo que yo vengo desarrollando y la respuesta, porque también muchas veces vengo desarrollando algo y escucho que alguien al lado dice, para mí se resuelve de esta manera, y termino poniendo esa resolución porque escucho algo que dice al lado. Porque me levanto a tomar un café y se plantea alguna pequeña charla, no debería suceder, pero capaz que me quedo con algo. Entonces, que tenga una racionalidad esa respuesta. Eso por un lado, análisis y la argumentación. Y por otro lado, es otra parte de la evaluación, es lo que está vinculado a la aplicación del derecho, ¿no? Y eso tenemos el sustento constitucional, ¿sí?, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, el sustento legal, ¿sí?, en la ley, esto que les decía antes, qué artículo del código, procesal, penal, civil, lo que necesitemos para resolverlo, el fundamento de alguna ley en particular, y luego lo que es la cuestión jurisprudencial y la cuestión doctrinaria, ¿sí?, que son todas cuestiones que van a sumar a la respuesta. Si una respuesta tiene estos 4 ítems y están bien desarrollados y están bien aplicados, ¿sí?, no es que me traen, porque muchas veces también con el afán de citar jurisprudencia citan cosas que no tienen que ver con el caso. Entonces también, eso la verdad que no va a ser una respuesta correcta. Es preferible muchas veces no efectuar esa cita que no tenga nada que ver, y tratar de focalizarnos en citar más doctrina, por ejemplo, ¿ok? Porque uno se da cuenta, dice, si me cita este fallo para esta resolución, y la verdad que no está, hay algo de las dos cosas que no está entendiendo, ¿sí? Bueno, en relación a esto, Jorge, preguntan, ¿el material que llevamos qué limitación tiene? Y que viene un poco concatenado con esto No que tiene, decías. el material no tiene ninguna desde parte del Consejo. Ustedes, si quieren, pueden llevar un camión de caudales con cosas. En sentido figurativo, pero es verdad, no hay una limitación que nos diga. Comúnmente sí, que es algo que nosotros ponemos sugerencias, ahí si lo ven en la filmina, sí lo que aconsejamos es que no lleven tanto, porque muchas veces me ha pasado estar en los exámenes y ver gente desesperada sacando libros de donde no hay, libros, claro, o que no se conoce, o que son nuevos, capaz que, no sé, che, mirá, este libro que salió último es buenísimo, llévatelo para el examen. Y uno ni conoce el índice. Entonces, ponerse a buscar una información en un libro que uno ni conoce el día de un examen, con todo esto que también explicó Carla, de la necesidad que uno tiene, la ansiedad y la dificultad que es rendir un examen, la verdad que va a ser perjudicial para los fines que uno busca. Entonces, muchas veces llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros puntuales, ¿sí?, que hagan a la esencia, que uno conozca, es mucho más fructífero que llevar un montón de información. Entonces, limitación, la verdad que el Consejo no pone una limitación tajante. Pero sí me parece que ustedes, que se conocen, que saben, tienen que seleccionar particularmente el material que van a llevar. Acá preguntan si fotocopiado también, y sí, se Sí, puede llevar. sí, actualmente no hay ningún problema porque es lo que se dice a libro abierto, que decimos en la Facu, a libro abierto. Bueno, el examen en el Consejo es a libro abierto. Si uno quiere tener hasta comentario, nadie le va a decir nada. ¿Alguna otra pregunta? Marce, vos que concursaste, ¿qué has pasado? Bueno, Analía. No, a mí una vez me dieron una colega del Foro Penal, ¿se escucha? Sí, sí. Me sugirió esto que preguntaban recién, fotocopiado. Mi percepción es que uno decide concursar cuando ya atravesó un ciclo y se siente preparado, ¿no? No vamos a experimentar a ver qué onda. Entonces, por ahí si uno ya tiene un bagaje de cuestiones que utiliza en el fuero del cual está concursando, por ahí está bueno imprimirse lo que más usa y anillarlo. A mí me sirvió eso. Y aparte de anillarlo, utilicé los post-it estos que uno utiliza a veces, no sé si se ven estos así de colores,
Para separar los temas. Para separar en el momento yo saber, si bien uno no pone muchas fichas, como vos decías, está bueno eso que explicabas, ¿no? De poner más la impronta personal, y saber a dónde buscar el momento para utilizar el tiempo de manera rápida, ¿no? Porque no se pueden usar pendrive, tengo entendido, al menos yo las veces que rendí no pude usar pendrive, era No. todo tipear, todo tipeo. Pero la Claro. individualización da tranquilidad, eso está muy bueno porque eso ayuda a gestionar la ansiedad. Cuando vos ya sabes, bueno, acá tengo la jurisprudencia de determinados temas, o sea, el orden es muy, muy importante. Eso Claro. les da claridad mental, evita la confusión, tener bien separados los temas, saber dónde buscarlos, ¿no? Calidad y no cantidad, tal vez. Sí, o como decían ustedes, los modelos de resolución, dependiendo de cada Sí. cargo, ¿no? Quizás modelos que uno haya usado, o hacer un Claro. repaso con el temario de cosas que quizás no nos tocaron nunca a los que ya estamos en la temática, buscar algún fallo señero sobre algún tema que no nos tocó. A mí me sirvió llevar un montón de cosas y anillarlas, y saber dónde estaba cada cosa. Después, por supuesto, el tiempo no alcanza, ¿no? Hay gente a la que sí. Sí, la cuestión de la administración del tiempo es fundamental también. Los nervios. Y lógico. Y después en el último examen que yo rendí, en el proceso de que sortean el examen, nos hicieron hacer el tercer examen sorteado, y todo eso también conllevó un montón de tiempo, mucho más que 5 horas, porque el examen en vez de arrancar a las 9, arrancó 11:30. Sí, Entonces, bueno, me son contaron el cosas que examen, no sí. están Que eso también, previstas bueno, tampoco. la clase pasada lo vimos, ¿no? Que muchas veces el examen se sortea y el académico que está ahí tiene que evaluar si el examen, no sé, una vez me pasó a mí que tuvimos que anular un examen porque estaba elaborado a la vieja modalidad, ese que era un caso y Claro. 5 preguntas. Y bueno, Claro. alguien se quedó en el tiempo y se le solicitaron un caso del consejo y lo mandó de esa manera. Y también esto, si los casos, muchas veces que lo vimos la clase pasada, y eso es difícil para la corrección, si el caso está correctamente elaborado, tiene una consigna al final de relatar el caso. Tiene una consigna que igualiza todas las circunstancias. Porque si yo no le pongo una consigna, le digo, bueno, resuélvalo como si fuera esto, o desarrolle este tema en un caso de fiscal, el requerimiento de prisión preventiva. O si es juez, bueno, muchas veces es importante que si uno rinde un examen para juez, tengamos las dos posturas. Uno cuando se sienta a resolver siendo juez, no vienen de la nada y le dice, ah, toma, tenés este caso. Sino que, por ejemplo, un juez penal tiene la postura de la fiscalía y tiene la contestación de la defensa. Entonces, si el caso está bien elaborado, ¿sí? La fiscalía plantea una cosa, la defensa plantea otra, usted como juez, ¿cómo lo resuelve? Eso sería una consigna bien elaborada. Pero muchas veces no se hace eso. Entonces se pone el caso y pone resuélvase. Y uno, la verdad, que después se dificulta en la tarea de corregir, porque puede haber muchas respuestas correctas frente a eso. Entonces, a veces los exámenes se anulan también en función de eso. Es decir, bueno, la verdad que corregir esto va a ser muy difícil para que seamos justos en la modalidad de corrección. Entonces, por eso también la importancia de la consigna, de que se lea bien la consigna, de que se conteste en función de la consigna. Ir al grano, en una palabra. Claro, y sí, tal cual, sí, Tener además de ir al foco. grano, para que esto que decía Carla de la importancia de centralizarnos en la contestación, ¿no? De focalizarnos en eso. Exacto. Entonces, si yo tengo una consigna, porque muchas veces el caso yo ya lo voy resolviendo, qué sé yo, y la consigna va por otro lado. Entonces, todo aquello que yo iba pensando antes de leer la consigna, la verdad que lo tengo que dejar de lado. Muchas veces puede suceder eso, pero lo importante es lo que nos están preguntando. Muchas gracias. Bueno, a ver qué otra pregunta. Ahí está Guille, que la veo con su niña. También Analía. Ana, ¿querés preguntar a Analía algo? Dale. Sabemos que sos la de las ideas. Ya tenemos el Ahora voy a hacer simulacro. una pregunta como medio bomba. No sé si. A ver. No, porque en realidad, por ahí yo a veces cuando hablo, ¿no? con colegas, ¿no? Siempre está, ¿no? En quienes concursamos, como cierto temor. Algunos es por el examen, en algunas personas es por el examen, pero la gran mayoría de las personas dicen, bueno, el examen por ahí es una instancia, ¿no?
de nerviosismo, como muy bien lo explicaron, y es necesario ir preparado con todas las técnicas que está bueno explicitarlas, porque todo implica siempre una metodología, de esa manera uno está mejor preparado para afrontar esa situación. Pero después muchas personas mencionan, y eso en su momento para mí también fue algo que implicó en la decisión, el después del examen, ¿no? Es decir, todo lo que viene después, en el caso de que a uno le vaya bien, cómo es la etapa posterior, ¿no? Porque que es algo que por ahí no se explicita y forma parte de lo que es los concursos, ¿no? Me parece que tal vez eso está bueno en, también de alguna manera mostrar cómo es esa otra parte, pero me refiero a que es una etapa, ¿no?, donde ya implica más decisiones de tipo políticas que no necesariamente tiene que tener un sentido peyorativo, ¿no? Porque a veces uno, no sé, a veces las personas tienen como un temor de esa etapa, porque dicen, no, yo no voy a poder lograr superar esa etapa. Y eso hace que la persona no rinde un examen. Hay muchos que piensan de esa manera, muchas personas, y, y me parece que por ahí esa parte, ¿no? Es una parte que está bueno hablarla y también, así como se generan estos tips o cosas, ¿no? Uno se puede preparar también para esa etapa, porque de hecho también de buena manera lo digo, o sea, lleva también como una preparación en cuanto a, a lo que significa eso, pero también en lo que habló Carla, en la preparación mental para eso, que implica mucha paciencia y también empleo de distintos recursos que tienen que ver con lo social, bueno, también con lo personal, ¿no? Pero esa parte me parece que está buena también mencionarla porque hay muchas personas que por ahí no toman la decisión o la toman en un sentido negativo por esa otra parte del concurso, que es la definitoria, ¿no? Y que también eso no significa a veces, ya sea que te vaya bien o que te vaya mal, que no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, porque las cuestiones, ¿no?, definitorias a veces simplemente quieren decir, bueno, si una persona, no otra, pero tal vez en otro momento será la oportunidad o tal vez es ahora, no sé. Es Claro, lo que claro se que me es una viene parte a la mente, importante. ¿no? Sí, es una Es una parte parte importante. importante. Podríamos hacer un taller de eso, te diría que dos meses creo Vos que no nos va a examen. alcanzar. Bueno, por eso dijimos que es un proceso, por eso dijimos que es un Claro. proceso que comienza con la decisión, comienza con el día, ni siquiera cuando te inscribís, cuando tomás la decisión de inscribirte. Y el examen, por eso lo poníamos en las figuras en el medio, y después viene todo lo otro. Claro que sí, es muy importante, y también hay que estar preparado mentalmente, emocionalmente, socialmente, hay que ir adquiriendo también paciencia, a veces son largos, a veces los cargos no vienen pronto, y también es un proceso. Bueno, nosotros cuando comenzamos con esto en San Martín también le dedicamos tiempo también con Un nuestro poco a eso. presidente, sí, a conversar sobre esto. No, y el otro día yo cuando me iba con Jorge y con Carla, íbamos caminando y les comentaba que yo hace muchos años rendí un examen para fiscal de primera instancia de un juzgado de seguridad social en Capital Federal, con un examen similar al que tenemos ahora en el Consejo de la Magistratura, pero antes era totalmente diferente acá, y fue 7 horas el oral y 7 horas el escrito. Para mí fue un desafío y parte del aprendizaje de mi vida, para mi vida personal. Después no volví a concursar, pero sí ese momento no me lo olvido más y yo siento que pasé una prueba muy importante en mi vida. Entonces, si nosotros lo empezamos a ver así, como un desafío personal, como parte del aprendizaje, ahí es como que todo eso que queda en tu cabeza o lo que vos puedes pensar, o sea, si yo rindo bien y después no puedo, ¿y qué es el después? Eso queda como
se diluye, ¿entendés? Porque nos tenemos que poner como esa meta. Realmente esto es un desafío personal para mí, yo di todo. Me saqué buena nota y realmente me puso muy feliz. Después mi vida se fue para otro lado y también soy feliz en el día a día de lo que hago. Entonces, me parece como que todo viene con lo que habló Carla, con lo que nos comparte Jorge, y esto que, bueno, les comparto mi experiencia personal, que es mía, está bien, es mía, pero realmente empecemos a verlo así, porque entonces vamos a empezar a tomar decisiones en nuestra vida que sean como parte de aprendizaje. Y no vamos a sufrir tanto, porque los seres Claro. humanos sufrimos, Sí, sino y salir de la realmente. idea de suerte, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué es Claro, la suerte? Y la claro. suerte en realidad es el lugar donde confluyen la perseverancia, la preparación y la oportunidad. Pero la oportunidad también se crea con nuestras acciones. Y va a haber un punto en el que va a depender de nosotros y un punto no. Entonces también tener en cuenta eso nos da calma, nos da paz. Por eso siempre Ah, digo, uno da el 100%. Claro. Y la suerte es esto, para mí creo que es la mejor definición de suerte. La Hay cosas que no suerte, dependen de uno. Eso, el examen exactamente, sí depende de uno. claro, El exactamente. Y examen lo sí. otro no. Lo O sea, otro es una una parte carrera. Yo sí, siempre lo identifico, por eso le decía a Analia, podemos hablar 3 ahora. clases, 3 meses sobre eso y cómo hacerlo. Yo creo que uno puede, esto que decía Carla, ahí es algo que muchas veces no depende de uno, pero todo este proceso es una carrera de constancia. Yo siempre lo definí como en el fútbol, no vamos a suponer que es un mundial. El examen son los cuartos de final, después todo el proceso que cuenta Analia, cuando uno aprueba el examen, tal vez sea la semifinal, o ahí es en los cuartos de final. Después, cuando deciden de esos tres que sea uno, esa es la semifinal, y cuando va al Senado, la final. Igual me queda una etapa final que tiene que hacer, porque ha pasado gente que tiene el pliego aprobado en el Senado, pero el gobernador no dicta el decreto. Entonces, es complejo, claro que es complejo. Y por supuesto que un poco de suerte muchas veces nos tiene que acompañar, pero yo creo que uno eh, puede interpretar o entender cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Siempre a mí hay una frase que me gusta que es la información es poder. Entonces, conocer muchas veces cómo se maneja lo local, porque no dejan de ser cuestiones locales, ¿sí? Una cosa es capaz que cómo se puede manejar todo ese tema en San Martín, otra en La Plata, otra en Quilmes. Entonces, ir conociendo cómo funciona, conocer qué es lo que pasa Jorge, en ese momento y cómo abordarlo también es parte de la inteligencia emocional, de cómo sobrellevar el proceso. Lo que no podemos hacer es decir, y que, bueno, por supuesto cada uno de su vida hace lo que quiere, pero rendirnos de antemano sin afrontarlo. Eso es lo que me parece que no podemos permitirnos, porque tal vez a veces yo conozco un montón de casos que la suerte lo recontra acompañó, que era el tercero de esos tres, y que como los otros dos era difícil que ingresaran, terminó ingresando ese tercero. Hay un montón de esos casos que conozco. Jorge, acá Entonces, no tenemos una renunciemos pregunta. nunca a hacerlo. Sí, perdón. Perdón que tal vez te interrumpí. De la mano de lo que dice Carla, creo que la preparación es mucho antes, cuando uno empieza a ver que tenés como ese fuego adentro que decís, yo quiero cambiar la forma de hacer justicia o la forma en la que se hacen las cosas, es esa semilla que por ahí uno va alimentando, haciendo cursos, capacitándose, porque después tenemos por más de que te saques 100 en el examen, tenemos un montón de otros antecedentes que también conforman los recaudos de Tal cómo cual. se conforma la puntuación, ¿no? Entonces, es un poco de la mano de una pregunta que se hacen acá, que la hace Guillermina. Dice, órdenes de mérito, ¿qué opinión merece las impugnaciones? ¿Son mal o bien vistas? Bueno, en respecto a esto, ¿qué nos decís, Jorge? No, ¿Puede la haber otra vez, errores la formales otra, sí, claro que puede haber errores y no hay que tomarlo mal también, ¿no? Esto que la clase pasada, pero creo que lo preguntaban sobre los exámenes, ¿no? Si los académicos nos ofendíamos, ¿cómo nos va? Por lo menos yo, esto que hablamos un montón hoy y que lo hablamos también ese martes, la importancia de la empatía. Es una persona que va a rendir un examen con todo lo que eso implica, con todas las ganas, el empuje, la intención que le pone a eso y de repente le viene un bochazo. ¿Cómo no va a querer cuestionarlo? Además de que está en todo su derecho. Entonces, el que toma un examen, el que lo corrige y el que pone una nota, no puede ofenderse, al contrario. No solo porque la persona está ejerciendo su derecho, sino porque uno también tiene que tener empatía con toda esa situación que uno vivió. Entonces, de ninguna manera se toma mal, es absolutamente no su es que derecho. está Es como mal si yo tomara mal visto que un juez impugnar que me recurra en una sentencia de alguien que no le concedieron la libertad condicional.
no, de Claro, ninguna pero una manera. impugnación de un orden de mérito, digamos, no es que se toma la persona, uy, que No, porque bueno, eso también amerita después un trabajo del otro lado, de parte del consejo, pero sí, bueno. pero es su tarea. Pero es la tarea, es como que, uy, yo hay que tomar un examen. No, el Sí, sí, consejo es sí, muy sí. bueno, lo hablamos la vez pasada también. En eso, la verdad que el laburo que hace el consejo es buenísimo. Poníamos en la cabeza de Romina, ¿no? Que la conocemos todos. Pero Sí. toda la gente que trabaja, yo siempre fueron buenas experiencias de la época que me fui a anotar la primera vez hasta el día de hoy que me toca ser académico en el consejo. Todo Y fue aparte súper hay productivo, un súper tema positivo en el consejo. de las fechas hasta las cuales yo puedo acreditar los cursos que hice, que también tiene injerencia, ¿no? Claro, Hasta eso qué ya es una fecha cuestión es. reglamentaria que dispone el Sí, Consejo, ¿no? Que pone una claro, fecha, que pone unos límites. Eso ya es reglamentario del Consejo. Muchas veces me ha sí, pasado porque uno tiene conocidos que dice, "Uy, justo terminé esto y se me cerró el RIA", creo que es que para que uno suba toda esa información. Y bueno, son las reglas del juego. Eh, Funciona de esa manera y está bien que pongan también un límite así. Si no, es imposible. Eso me parece correcto también. Pero bueno, eso sale como resolución del Pleno del Consejo, ¿no? Siempre está, a mí también me gusta, incluso lo hago desde muchos años, el Consejo publica sus actas. Muchas veces uno se entera de información que desconoce a través de la lectura de ese acta. Entonces, cuando uno se mete en la página del Consejo, fíjense en que ahora hay un ítem que dice actas, ¿no? Que ahí se van subiendo todas las actas de las distintas sesiones. Entonces, está buenísimo para entender cómo funciona el Consejo, que muchas veces uno desconoce esta pregunta que dice, bueno, se enojan, se ofenden. No, fíjense que si ustedes ven eso, más allá de que se haga lugar o no a las impugnaciones, se da una evolución de eso. Y eso en su momento fue algo que se modificó también antes cuando, por ejemplo, en el examen se solicitaba la revisión, uno tenía que evaluar nada más cuestiones, podría decirse, de puntaje o administrativas. Bueno, hubo una modificación, entonces cuando a uno cuestionan o impugnan la resolución de un examen a los académicos, se nos pide que lo justifiquemos por qué se puso la nota que se puso. Y eso también hace a la garantía del otro, para que el otro conozca y que no termine siendo arbitraria una resolución, que yo diga, para mí la nota es esto. No, bueno, la persona que concursa, el postulante que no lo aprobó, tiene todo el derecho del mundo de que se le explique cuáles fueron los motivos por los cuales esa persona que corrigió el examen entendió que no estaba para aprobar. No quiere decir que somos los dueños de la verdad, pero muchas veces se nos coloca en esa situación o es esa la función que tenemos que cumplir. Y somos seres humanos, todos nos podemos. Tratamos de limitar esa equivocación. Pero, pero la verdad que la idea es que también la otra persona pueda conocer qué fue lo que evaluó la persona que corrigió su examen. Bueno, no sé si algún otro tiene alguna pregunta. Y desde ya estamos súper agradecidos que hayan venido acá a La Plata, bueno, ahora por Zoom. El otro día fue enriquecedor. Bueno, Carla, sabés que te quiero mucho, que la verdad que nos diste una clase hermosa, estoy muy feliz y es parte importantísima todo lo que nos compartiste, el miedo que a veces nos genera la ansiedad, todo el tema de la planificación, así que felices. Y vos, Jorge, la humildad que tenés, la verdad que cuando Daniela Bersi me dijo Jorgito, Y que es verdad. realmente ahora te tenemos así acá en La Plata y una felicidad enorme me da conocerte por tu humildad, por todos los conocimientos que nos fuiste compartiendo, que son muy importantes para cada una de las personas que concursan. Entonces esa humildad de estar acá con todos nosotros, la verdad que es un agradecimiento enorme. No, Eh, el agradecido soy yo, Silvina, de verdad. Te lo dije al inicio y lo digo ahora, la verdad, hermoso conocerlas creo que son todas mujeres, así que conocerlas a todas estás ustedes. rodeado, estás No hace falta que rodeado, diga todos y Un todas, besito con a todas ustedes. estás rodeado. La verdad que fue un placer, tanto el otro día, el martes, como hoy, la Sí, pasé sí. El otro bárbaro, día nos bárbaro. divertimos mucho para Sí, los la que no pasamos muy estuvieron. lindo, muy lindo. Fue, Fue fue un muy placer. lindo, muy lindo. Y el desafío es convocarla a Romina, que como les dije es mi pariente, Romina. Claro, Le voy a mandar un mensaje, le voy a decir, Romy, ¿vos te animás a ayudarnos a armar un simulacro? simulacro, Y vamos sí. a armar un simulacro, porque yo creo que eso va a hacer que muchas personas pierdan el miedo. Eh, Además, me han contado maravillas de Romy, cómo acompaña a la gente, ¿no? La forma de ser que tiene, cada vez que cada uno de ustedes llama
Bueno, vos, Marce, también tuviste oportunidad Sí, sí. y Aparte, Romy está realmente, desde el día cero, desde que se creó el claro, consejo, Claro, no, es como claro, socia Romy, fundadora, claro. digamos. sí, sí, sí. Así que bueno, ojalá que podamos hacer esa actividad que la propuso el otro día Analía y la verdad que fue brillante. Vamos a Muy ver si bueno. se puede hacer. Creo que hay muchos miedos y mitos que tenemos todos, o sea, se van a desarmar. Así Así es. que planeémosla. Muchas gracias, muchas Dale. gracias. Es un placer, realmente un placer. Muchas gracias. Gracias a Bueno, todos, ¿eh? un abrazo Bueno, enorme. Un beso muchas enorme, gracias. gracias. Nos vemos. Un placer. Hasta Gracias. luego. Nos Adiós. Gracias, vemos. Chao, Carolina, por estar ahí. gracias. Pongo detener grabación, ¿no? Sí.